A continuación, el compañero Tadeo García López, compañero de Paola Cecilia Licón Almada, que es maestrante en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, nos expondrá la ponencia Resistencia y Pacificación, la pimería alta a fines del siglo XVII. Las dos Paola Gisela y Paola Licón, por no haber podido venir, ¿no? Paola mencionó que quería hacer notar que tuvo que cambiar el nombre de la ponencia, ¿no? Y la llamó Rumores y Acusaciones en la Pimería Alta a finales del siglo XVII. Y pues dice así, ¿no? Cuando los españoles arribaron en el siglo XVII a la región de lo que sería la provincia de Sonora, se realizó con fines jurisdiccionales la división de la pimería alta y la pimería baja, y los indígenas que se encontraban en la zona serían denominados pimas. Ambas pimerías pertenecían a la provincia de Sonora, y esta a su vez al reino de la Nueva Vizcaya. A partir de la última década del siglo XVII se intensificó la reducción y la conversión de los indios de la pimería alta. Irónicamente, los misioneros que se encargarían de llevar a cabo estas evangelizaciones, más que afrontar a los propios indígenas, tuvieron que desafiar las consecuencias de ciertos rumores y acusaciones que los colonos promovieron contra los pimas y los propios padres. El interés en informar sobre un estado de rebeldía universal en la pimería podría obedecer al hecho de que así los colonos obtendrían sirvientes sin pagar nada a cambio, pues los soldados y vecinos, cito, cogían a diestra y siniestra según los rebeldes, pero era para tomarlos como esclavos, cierro cita. Así pues, desde que los colonos entraron a la pimería alta, quisieron desacreditar a los indígenas. Cabe señalar que las acusaciones y rumores sobre el mal estado de la pimería provocaron que no se mandara más misioneros a la región, bajo el argumento de que no era necesario por la escasez de población, ya que el terreno era inseguro gracias a los indios belicosos. Sin embargo, no todo fue rumor. A pesar de que algunos pimas participaron en algunos de los delitos que se les imputaron, lo cierto es que no toda la pimería estaba alzada. De hecho, el misionero Francisco Eusebio Quino informaba que estos indígenas se mostraban bastante dóciles a su llegada y que en algunas ocasiones eran los propios pimas quienes solicitaban padres y bautismos. Sin embargo, en 1690 empezaron a correr noticias de que en algunas misiones tarahumaras y pimas habían sido quemadas por sus mismos indios, amenazando además con dar muerte a los misioneros. Para el caso de los pimas, aunque debieron haber sido diversas las razones de los que llevaron a realizar tales actos, Quino denunció que uno de los motivos por el cual había malestar en los indios se debía a que años antes algunos soldados habían dado muerte a unos pimas que supuestamente habían robado caballos, y aunque un tiempo después los soldados averiguaron que habían sido los indios janos y jócomes y no los pimas, el mal ya estaba hecho y el malestar plantado. Es así que lo que comenzó como amenaza se volvió realidad. Algunos misioneros señalaron que los pimas no eran los culpables de los actos, pero en cambio otras autoridades decían que sí, por lo que nos surgen las siguientes preguntas. ¿De qué forma estuvieron involucrados los pimas en las destrucciones de las misiones y asesinatos de los misioneros? ¿En qué consistieron las contradicciones en los testimonios sobre la participación de los pimas en estos eventos? El objetivo de la presente contribución es analizar algunas acusaciones e incluso contradicciones que se dijeron sobre el estado de rebeldía en la pimería alta en la última década del siglo XVII y que permite ver la compleja situación que se desarrolló entre los pimas y el régimen monárquico. Rumores y acusaciones en la pimería alta a finales del siglo XVII. El aparente estado de rebeldía en la pimería alta había comenzado en 1690, cuando supuestamente los pimas cito, pimas rebeldes coaligados
con otros grupos de inmediaciones y tlatoleados por los tarahumaras, Cerro Cita, habían quemado 10 misiones en Sonora, así como amenazado de muerte a algunos misioneros. 5 años más tarde, los Pimas estarían de nuevo involucrados en la muerte de un misionero, el padre Francisco Javier Saeta. Estos episodios tuvieron repercusiones importantes para los indígenas, incluidos fuertes castigos, pues a diferencia de cualquier otro vasallo, el misionero representaba un papel muy importante dentro del proceso de conquista de las fronteras septentrionales. Se sabía que los tarahumaras y tlatoles eran responsables de muchos de los delitos atribuidos a los Pimas, por lo que el padre Quino aseguraba que estos eran perseguidos injustamente, ya que si acaso eran unos pocos los alzados. De hecho, en algunas ocasiones, los Pimas fueron acusados de actos que ni siquiera ocurrieron. En una ocasión, se les culpó de la muerte del padre Agustín Campos, pero cuando las autoridades llegaron a su misión, vieron al padre nada menos que vivo. En 1694, el padre Francisco Javier Saeta había llegado a la provincia de Sonora y en 1695 había sido instalado por el padre Quino en la misión de Caborca. A tan solo pocos meses de haber sido instalado, el 2 de abril de 1695 recibió 2 flechazos, muriendo junto con sus sirvientes en la Concepción de Caborca. En la crónica Favores Celestiales se dice que los Pimas no fueron cómplices de su muerte, pues, abro cita, no están resistiendo, solo huyendo por el miedo, cierro cita. Además de que se había comprobado que muchas de las muertes y destrozos atribuidos a ellos las habían hecho, abro cita, tan notoriamente los jócomes, janos, yumas y apaches revueltos, y no estos tan perseguidos, los pobres Pimas de esta dilatada pimería por acá, cierro cita. En la última carta que hizo, Saeta atribuía los alborotos y muertes a los indios jócomes, pero Quino decía que no eran sino tubutamas y algunos otros alterados e irritados con algunos malos tratos y rigores, cierro cita, los cuales fueron a dar a la Concepción con la destrucción de casi toda la misión. Quino aseguraba que ni los Pimas del norte ni la mayor parte de los del poniente habían entrado en la conjuración. No obstante, las autoridades no tardaron en ir en busca de los responsables de la muerte del padre, atribuyendo una sublevación universal en las naciones Pimas. Se procedió a reducirlos mediante armas, a pesar de que algunos Pimas habían declarado que, abro cita, los tubutamas y valévolos oquitoas lo habían matado y no ellos, porque ¿cómo o por qué lo habíamos de matar queriéndolo nosotros tanto y siendo el Padre un santo? Cierro cita. Ciertamente se averiguó que no se había encontrado ningún cabora cristiano ni gentil en la muerte del Padre. Aunque los Pimas pudieron haber tomado la actitud hostil hacia los europeos, no lo hicieron en ese momento. Incluso algunos de los Pimas que decían no haber participado en el asesinato salieron a pedir paz, la cual se les otorgaría con la condición de que entregaran a aquellos Pimas responsables de la ejecución del padre y que además fueran desarmados. Los Pimas accedieron a las condiciones y dijeron que traerían a los responsables, abro cita, disimuladamente entre los que no intervinieron en el hecho, cierro cita. Al tercer día llegó medio centenar de indios y, abro cita, dejaron sus arcos y flechas arrimadas en un montecito de mezquital, cierro cita. A pesar de que al parecer todo iba bien, sin entrar en detalles, diéramos que las dos partes empezaron a alborotarse, resultado así que los soldados mataran a todos los indios que se habían presentado, obviamente incluidos los que habían ido a solicitar paz, es decir, los que no habían estado involucrados con la muerte del padre. Las autoridades militares discurrieron en que con esta acción los indios aprenderían la lección y podrían llevarlos de nuevo a campañas contra comunes enemigos, a saber, jócomes, janos y apaches. Pero los Pimas no se quedaron tranquilos y en cambio salieron a quemar la misión de Caborca y Tubutama.
Para resolver la situación, llegó el gobernador de armas, don Domingo Gironza Petris de Cruzant, con sus soldados de presidio, indios amigos, así como el padre Agustín Campo con el padre Fernando Vallerta. Se dice que al entrar a la Concepción, los indios huyeron lejos por miedo de que se les acusara, por miedo que les causaran los soldados, pues nunca antes los habían visto. Don Domingo Gironza solo esperaba un buen momento de descuido para poder actuar, incluso con la ayuda de aquellos pimas que no eran abrosita culpables ni cómplices de las maldades. Cierro cita. Cuando se dirigieron y entraron a Tubutama en busca de los responsables, las autoridades coloniales llamaron a los indios a hacer las paces, y estos aceptaron sin imaginarse lo que estaba a punto de ocurrir. Abro cita. Vinieron todos los cruces sin armas, pero se mataron todos, entre los malos y buenos, más de 50. El capitán del Bonza y el gobernador del Tupo, que con suma fineza y lealtad habían trabajado y caminado tanto para ir a traer a los delincuentes y cooperar a su castigo. Con tantas muertes y de tantos inocentes, que solo 5 o 6 eran los delincuentes que había ahí, se irritaron y alborotaron en tanta manera los parientes de los difuntos que, habiéndose también retirado o salido del presidio, quemaron la casa o capilla de San Ignacio y de San José de los Imeris y de Santa María Magdalena y de la Concepción, que en la muerte del BP Saeta no la habían quemado. Esto provocó que el padre Agustín Campos, que se encontraba en dicho lugar, tuviera que huir saliendo a Cucurpe ante un posible ataque de los indios en represalia por la nueva matanza. Pasados unos meses, el presidio volvió a entrar al lugar con 50 hombres y con muchos amigos indios de todas partes, y aún en la misma Pimería del Norte, además de otros presidios. Uno de ellos era el de Janos y tenía como general a Domingo Terán. Este personaje entró al pueblo de Tubutama en la noche sin que los otros presidios lo supieran y mató a 16 pimas. Como era de esperarse, la gente huyó a pesar de que estaba muy pronta la entrega de los responsables de los incendios de las misiones de Caborca y Tubutama. Por cuestiones de tiempo voy a pasar a las consideraciones finales. Los rumores, inculpaciones e incluso las contradicciones que distintos actores esparcieron sobre la violenta situación de la Pimería Alta durante la última década del siglo XVII no siempre resultaron ciertos. Probablemente las acusaciones respondían más que a resistencia indígena, a un conflicto de intereses entre colonos y misioneros para obtener el control de los indios. A lo largo de este trabajo percibimos cómo los pimas fueron acusados algunas veces de actos que ni siquiera habían ocurrido, como el de la muerte del padre Campos. También vimos que aunque solo eran unos pocos indios alzados, se declaraba una sublevación universal dentro de la pimería y se castigó por igual a inocentes y culpables. Pese a esto, los pimas que no estuvieron involucrados seguían acordando la paz con las autoridades. A veces la solicitaban, otras veces las autoridades se las ofrecían, y estaban además dispuestos a entregar a los verdaderos responsables de los delitos. Así pues, aunque en este periodo sí existieron sin duda manifestaciones violentas dentro de la pimería, era falso que toda ella estuviera sublevada. Los pimas, más que enemigos de los europeos, habían sido aliados, y durante casi todo el régimen monárquico tuvieron una participación muy activa como tropas auxiliares en campañas contra pachas, seris y tepocas de las naciones más indómitas de la región. No obstante, hay que tener cuidado, pues no podemos ignorar el hecho de que la mayoría de los testimonios sobre la docilidad y paz de los indios provienen principalmente de los misioneros, así que existe la posibilidad de que hayan magnificado el buen estado de los indios pimas, pues debían justificar en cierta forma que era factible la entrada de más misioneros a estas tierras. El pequeño episodio en la historia de los pimas permite mostrar que no todos aquellos indios chichimecas se resistieron a la entrada de los europeos. En una de las zonas geográficas más septentrionales de la Nueva España,
como lo era la provincia de Sonora, los indios de la Pimería Alta no habían puesto resistencia a la entrada de los europeos, al menos no la mayoría, aunque tampoco ignoramos la violencia que hubo por parte de los europeos hacia algunos indígenas y que llevó a algunos pimas se alzaran. Pero en ese caso, los pimas vieron a los españoles más que como enemigos, como los aliados para combatir a otros indígenas que habían sido sus enemigos inmemorables. Consideramos importante haber analizado estas acusaciones contra los pimas altos y el grado de su actuación en la destrucción de las misiones y asesinato del misionero Francisco Saeta, ya que muestra la dinámica entre europeos y pimas, dejando ver que no fue pues toda la nación pima la que se sublevó contra el régimen monárquico. Muchas gracias. Muchas gracias, Tadeo García López. A continuación, tenemos al doctor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Sinaloa, Gilberto López Castillo, con la ponencia Transformaciones de un ámbito misional, la información etnohistórica en la visita de Juan Ortiz Zapata al río Fuente, 1672. Adelante, doctor.